por todo ese trabajo que se hace desde las comunidades campesinas, indígenas, afro, y como bien lo decían ellos, tiene que ser un trabajo en conjunto y mancomunado con sus tradiciones, con todos los retos que se tienen en cada una de las comunidades. Hay temas muy importantes que tienen que ver con el manejo ordenado del territorio, con la sostenibilidad y con algo clave que decía una de nuestras panelistas que tiene que ver con que no sean el triunfo o el protagonista solamente, sino que las comunidades son parte clave dentro de una implementación del proceso. Vamos a continuar con nuestra quinta cumbre del Clima Colombia y Latinoamérica en esta jornada de la tarde. Vamos a darle paso al panel conversatorio denominado Institucionalidad de las comunidades frente a los mercados de carbono. Este panel será moderado por Luis Fernando Jara de Chemonis International y contará con la presencia de Sebastián Zuluaga, Hans Valero y Jaime Asprilla. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso. Luis Fernando, bienvenido, el tiempo es tuyo. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Creo que esto es una continuación de la discusión del panel anterior, muy relacionado a aspectos organizativos de las organizaciones, valga decirlo, comunitarias. Y para ello pues tenemos tres excelentes panelistas que me va a permitir presentar. Jaime Asprilla, en el centro, Sebastián Zuluaga, aquí a la mano derecha mía, y Hans Valero en el extremo posterior. Jaime es un abogado con experiencia en la parte social y jurídica, ha sido procurador judicial del Tribunal del Valle del Cauca, gerente de la Beneficencia del Valle, ha sido gerente de la Beneficencia, representante legal del Partido Colombia Renaciente, jefe jurídico del MATS, asesor del Ministerio de Educación y actualmente es el representante legal y director de la Asociación de Municipios y Departamentos con Población Afro, AMUNAFRO. Sebastián, por su lado, es más técnico, es un administrador de empresas de la Universidad Nacional de Colombia con un posgrado en Proyecto de Desarrollo en la ESAF. Ha sido líder de la oficina o es líder de la Oficina de Planeación de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, que asocia a 64 comunidades. Tiene experiencia en formulación y ejecución de planes, proyectos, programas con enfoque indígena en la Amazonía y en procesos de consulta previa, libre e informada. También en concertación de acuerdos del Plan Nacional de Desarrollo e implementación de políticas públicas. Y por último, Hans Valero, él es también profesional, antropólogo sociocultural, con experiencias territoriales, procesos organizativos complejos en torno a territorios, también en temas sociales referentes a ecología sociocultural y territorial con comunidades étnicas, buscando aportar resultados que beneficien tanto a las comunidades como a la naturaleza del entorno. Entonces, este panel tiene como principal objetivo compartir con todos los asistentes los procesos, las dinámicas, las disposiciones internas que poseen las organizaciones indígenas y afrocolombianas para aprobar procesos, para aprobar propuestas para el diseño, implementación y ejecución de proyectos forestales para el mercado de carbono voluntario.
Entonces, como decía, es una continuación en cierta forma de el panel anterior. Para ello me voy a permitir hacerles unas preguntas que pueden sentirse incómodos de responder o no responder, pero la primera, podemos empezar aquí con Sebastián. ¿Cuál es el procedimiento que siguen las organizaciones cuando reciben propuestas o los contacta algún proponente de proyecto de carbono externo a la organización? ¿Existe algún reglamento, alguna disposición dentro de la organización para atender este proceso? ¿Y a quién creen ustedes o deben dirigirse estas proponentes de proyecto? Adelante. Listo. Buenas tardes a todos. Agradecer a Socarbono por la invitación. Precisamente para este tema no existe un protocolo específico. Normalmente los pueblos indígenas o las comunidades indígenas de la Amazonía, en el ámbito en el que más trabajo, no tienen un protocolo específico. Aquellas empresas desarrolladoras o implementadoras de bonos llegan a una comunidad o establecen en relaciones con alguna asociación y esta asociación directamente hace un protocolo inicial con esta asociación. Entonces, digamos que es como quien dice, cuando llega una empresa, con esa misma se casa. Entonces, si hubiera un protocolo específico para las organizaciones indígenas o hubiera desde la institucionalidad indígena, en este caso la organización, estamos trabajando en ello, pero si hubiera forma de que ellos se dieran cuenta y tuvieran opciones de decisión, ejemplo, pudieran escoger alguna de las empresas que más preste garantía de derechos, administración o gobernanza para los pueblos indígenas, pues, y pudieran elegirlo, sería genial, pero eso no existe en este momento. ¿Y a quién se deben de dirigir en el evento en que llegue un externo de la organización? Digamos que en este caso hay dos vías, ¿no? O sea, primero está la autonomía de la comunidad, pero consideramos también importante dirigirse a la institucionalidad indígena, es decir, en este caso a la organización nacional, que también hace presencia y representatividad de los 64 pueblos indígenas amazónicos. No para que de pronto la organización sea parte de estos contratos, ni para que sea implementadora de estos contratos, simplemente para que realice garantía en el ejercicio del derecho que tienen las comunidades y sirva como movedora y supervisora pues también de estos procesos, que se dé de manera buenos procedimientos, tratos justos con las comunidades y precisamente es ese diálogo que se puede tener no solo con las comunidades de base, sino también con la institucionalidad indígena, en este caso las organizaciones indígenas. Gracias, Sebastián. Por favor, Jaime, tu apreciación. Muchas gracias, buenas tardes para todos y todas. Gracias a Socarbono por invitarnos a esta conversa que yo creo que nos permite interactuar entre todos. Hoy escuchaba un panel en la mañana donde estaban los empresarios, es decir, el sector privado, y estaba yo pensando en ese momento que qué importante que esos paneles estuvieran, digamos, participando los distintos actores, porque yo creo que eso enriquece la conversa y nos permite cruzar, digamos que las distintas visiones. Frente a la pregunta, hombre, como lo expresaba Sebastián, no existe un protocolo que le permita a uno pensar cómo arrancar ese diálogo entre las partes. Pero seguramente que en el caso de las comunidades negras, conocemos un poco solamente, pues obviamente que hay unas instancias al interior de en este caso de los consejos comunitarios, donde efectivamente existe un representante legal, existe una junta directiva y también existe una asamblea. Y seguramente que esas instancias son las que participan o le dan, digamos que la formalidad a esa relación que, digamos, normalmente inicia desde ese estructurador o diseñador de proyectos. Esto nos hace pensar, doctor Jara, que sí sería bueno, por todo lo que hemos escuchado en la mañana de hoy, que el gobierno se preocupara por construir unos protocolos mínimos que le permitan a la comunidad tomar mejores decisiones
y tener, digamos, un lenguaje que sea común, porque claro, llegan a la comunidad de este lado y hacen un acuerdo, hablan con una persona, en otra comunidad hacen un acuerdo distinto, hablan con otra persona, y entonces, claro, eso lo que hace es debilitar, digamos, de alguna manera y sin intención seguramente, la capacidad de relacionamiento de las organizaciones, en este caso, de los consejos comunitarios. Creo que ahí hay un llamado importante al gobierno de generar unos protocolos mínimos. Yo no estoy hablando de un reglamento ni de una norma que sea pues exageradamente rígida, sino de unos protocolos mínimos. Y entonces, por ejemplo, que esa propuesta sea dirigida primeramente al representante legal, directamente a él, ¿cierto? Y que esa conversa se pueda hacer con él y que cuando él sea informado, luego pasemos a esas otras instancias que son la Junta y la Asamblea. En el caso de las comunidades negras, obviamente que eso pasa por ese meridiano y debe ser aprobada esa decisión en asamblea, como lo decían aquí los compañeros indígenas. Ahí participa toda la comunidad. Toda la comunidad es toda la comunidad. Entonces, a mí sí me parece que en la medida que tengamos reglas del juego, eso facilitaría un poco la conversa. Y sobre todo un tema muy importante que hemos escuchado en distintas conversas, y es que los que estamos aquí tenemos alguna idea de lo que estamos hablando hoy, doctor Sebastián, pero cuando vos te vas a los pueblos, al territorio, te das cuenta que solamente conocen de esto los que directamente participan. O sea, necesitamos que haya más comunicación, mejor comunicación, más publicidad. Que Azocarbono, que hoy nos invita a esta conversa tan agradable, hombre, que pueda generar difusión masiva, no difusión para nosotros, que somos unos pocos, sino una difusión masiva que haga que la gente conozca de lo que le estamos hablando y que eso le permita a las comunidades tener mayores elementos para la toma de decisiones. Muchas gracias, Jaime, por la apreciación. Vamos a darle la oportunidad a Hans desde la perspectiva de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Kogi. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Bien, igual que la respuesta que seguramente darían todas las comunidades, no existe un protocolo, no hay estipulado un protocolo, no hay una formalidad con respecto a la nacional o legal de cómo debe hacerse. Sin embargo, nuestra comunidad, nosotros, pues, primero llegó el proponente a la instancia de gobierno, al representante legal y todo su sistema de gobierno. Se plantea la propuesta y de ahí se pasa a las autoridades del pueblo, a las autoridades tradicionales, hacen su consulta según su sistema cultural propio, que en este caso será el Yacuacachivitucua en un espacio de asamblea de autoridades tradicionales desde su espiritualidad, y también se hace reunión de este tipo con las autoridades políticas y administrativas y llegan a una especie de consenso de qué camino seguir o qué decisión tomar en caso de que sea sí o no la decisión que haya que tomar. Y después, siguiente, se hacen reuniones más amplias, asambleas, de tal manera que cada uno de los miembros de las comunidades, de todas las comunidades que se van a intervenir, puedan tomar las decisiones y decidir qué van a hacer con su territorio y cómo van a actuar en su territorio, con respecto incluso a lo que preguntaba la compañera de el tiempo, la permanencia del proyecto también se discute internamente para hacer una planificación territorial. Entonces, ese es como el procedimiento. ¿Y a quién debe dirigirse? Como pasó en este caso, primero a la instancia de gobierno, luego a las autoridades tradicionales y finalmente toda la comunidad toma la decisión de
qué hacer con su territorio y cómo a insertarlo en el proyecto. Ya, muchas gracias, Hans. Bueno, ahí tenemos un común denominador, no hay procesos internos claros que permitan atender a un agente externo de algún proyecto o algún proponente para atender directamente la idea. Teniendo esto en cuenta, ya se me adelantaron para la segunda pregunta, pero podemos avanzar. Quería que Jaime me escribiera un poco, si es factible, cómo es el procedimiento de aprobación dentro de los consejos comunitarios y cómo es el proceso de distribución de beneficios. En el panel anterior, la compañera del pueblo Arhuaco mencionó que son más importantes los beneficios comunes o comunales que los individuales. Entonces, si usted puede explicar esto, por favor, agradecería. Muchísimas gracias, doctor Jara. Bueno, yo creo que lo que nosotros hemos vivido en la experiencia que tenemos, poca en esos procesos, es que normalmente que en esa conversa que se da con ese privado que nos va a proponer el negocio, en esa primera conversa, él nos explica la ruta, es decir, lo que decimos nosotros, el minuto a minuto. Y en ese minuto a minuto nos dicen, por ejemplo, cuando hablamos lo que tiene que ver con los créditos, con esas utilidades, cómo se van a distribuir, pues obviamente que en esa conversa primera que se hace en asamblea, con la comunidad allí, se acuerda con la comunidad en qué se van a distribuir los recursos. Al detalle es que inicialmente tenía una palabra, ellos utilizaron un término de plan de monitoreo y hoy algunos le llaman plan de acción, es decir, cruzan los recursos que van a recibir y en qué se los van a gastar. Y eso se hace públicamente. Y en el caso de las comunidades negras, lo que nosotros hacemos es que exista una cuenta fiducia, donde en esa cuenta fiducia se registra el compromiso que adquiere la comunidad con quien va a implementar el proyecto, y allí en ese contrato están los detalles en qué se van a gastar esos recursos. Cuando los recursos llegan de la venta de los bonos y llegan a la fiducia, lo que hacemos es cruzar lo que hablamos en la asamblea, en esa conversa larga, y lo cruzamos con los recursos. Es decir, que digamos que allí hay un elemento de transparencia importante, porque como lo decía la compañera que participó al panel anterior de la región del Chocó, pues obviamente que allí no se está pensando en distribuciones individuales. Y uno de los consejos que hemos expresado nosotros en algunas comunidades, que me parece que es muy útil en la conversa, es que a veces conseguimos consejos comunitarios como con 10 comunidades. Y entonces había la idea, que yo les decía que era equivocada, que ellos distribuyeran la plata teniendo en cuenta las comunidades. Entonces todas las comunidades querían cada una tener un pedacito de esos recursos. ¿Qué le propusimos nosotros, Sebastián? Que antes de pensar en las comunidades individuales, pensáramos en proyectos que tuvieran impacto en todo el territorio o en el mayor número del territorio, para no coger esos 100,000 pesos, dividirlos en 10, cada uno de a 10,000, sino hacer un proyecto grande que tuviera impacto en la comunidad. ¿Qué hacíamos en esa conversa también? En esa distribución de los recursos. Intentábamos nosotros que los primeros recursos, en el caso de las comunidades negras, se invirtieran en una palabra que es como muy común, pero que ha ido cambiando, digamos, el desarrollo de esa palabra, y fortalecimiento institucional. Entonces, lo que decíamos es, no fortalecimiento para volver a contarle a la comunidad lo mismo de siempre, sino que hacemos un diagnóstico donde hay falencias y allí generamos el fortalecimiento. ¿Para qué? Para que las comunidades tengan la capacidad de manejar los recursos de la manera más adecuada.
última parte de la pregunta que tiene que ver cómo se distribuyen, o sea, se distribuyen de esa manera y seguramente que va a depender mucho de la capacidad de negociación de la organización o del territorio o del consejo comunitario. Escuchaba esta mañana también, aquí nos estaban demandando a nosotros o a las comunidades que se conviertan en socias. Pues obviamente que a todos nos suenan el tema de la sociedad, pero es que los socios no son incompatibles con los beneficiarios, porque cuando vos tenés una empresa y esa empresa genera rentabilidad, pues vos sos beneficiario de la empresa, ¿de qué? Pues de las utilidades. Entonces uno puede ser beneficiario, ¿cierto? Porque es dueño de la empresa y obviamente que es socio porque participa de alguna manera de esa empresa. Qué bueno fuera, doctor Jara, que quedara para la conversa en que pudiéramos hablar de ese tema de la sociedad, porque eso resuelve muchos problemas. En la medida que la comunidad y ese privado sean socios y el privado entienda que la sociedad no es solamente para librarse de unas cosas, sino para compartir las utilidades, pues el mundo es un poco más fácil. Y yo creo que allí Azocarbono nos puede ayudar a entender esa figura, porque allí en el plan de desarrollo que ustedes han leído más que yo, ahí aparecen unas exigencias hoy que no teníamos en el pasado, que tienen que ver con la consulta previa mejor. Y seguramente que con la figura de sociedad, eso facilita la relación de la consulta previa. Porque claro, si hablamos de consulta previa en el sentido estricto de la palabra, pues eso lo que nos genera es unos procesos que a veces son dispendiosos. Así que dejamos esa inquietud para Jara, para Azocarbono, que nos parece que esta conversa debe tener unas conclusiones, y yo sé que Azocarbono, en cabeza de Francisco, de Ana Milena, de todos los que están allí, pueden ayudarnos a tener más insumos para tomar mejores decisiones. Mil gracias, Jaime. Quisiera pasarle la palabra a Sebastián, cómo es el caso en comunidades indígenas de la Amazonía. Exactamente, vamos como por una línea parecida. En el caso de la Amazonía, pues lo primero es que si uno piensa en lógicas del dinero, de pronto decir algo transaccional, pues decimos los pueblos indígenas amazónicos beneficiarios de un pago o de una transacción. Sin embargo, lo importante es que desde la concepción de los pueblos indígenas amazónicos, ellos son dueños de su territorio, usan, manejan y administran su territorio. Es decir, que la lógica no es que ellos reciban un pago como beneficiarios, sino como dueños de su territorio. Los no indígenas es quienes hacemos un pago por esa preservación, por ese manejo y uso del territorio que ellos están realizando. En ese orden de ideas, los pueblos amazónicos pues también primero analizan desde la parte del desarrollador o el implementador, cuáles son esos procesos técnicos, administrativos, científicos que están colocando ellos para poder sacar adelante el tema de mercado de carbono, y digamos que empiezan la negociación. Una vez digamos ya se llega a un porcentaje para el desarrollador, del resto del porcentaje pues ya empezamos a hacer planes pues con cada uno de estos respecto al plan de vida de las comunidades, ¿no? Lo primero que se realiza pues también es realizar una capacidad instalada, primero el tema administrativo, o sea, los pueblos indígenas saben que y son conscientes de que para entrar en este negocio, para entrar en el tema de los mercados de carbono y para poder llegar a ser beneficiarios reales y tener una participación real y efectiva, deben aumentar su capacidad instalada. Entonces, gran parte de estos recursos se van hacia temas administrativos, temas de generar capacidad instalada, capacitación para el manejo de los recursos. Eso es algo también que desde la organización, desde OPEA, que estamos intentando incentivar en las comunidades, que aquellos pueblos indígenas que están ingresando en estos temas de mercados de carbono, pues tengan el conocimiento necesario para poder gestionar. Una vez ya se surte todo el tema administrativo, ya empieza a suplir las necesidades colectivas, ¿no?
La hablaba la compañera, pues en algunos casos se ven estos pagos individuales que pagamos por familia, se distribuyen, digamos, estos ingresos, estos escenarios son los que más han traído de pronto a veces conflictos y divisiones dentro de las comunidades, mientras que los escenarios colectivos donde están enfocados con el plan de vida, cuando están enfocados también en el enfoque colectivo, son los que más han sido exitosos en la Amazonía, ¿no? También cabe recalcar que todos estos beneficios que se pueden implementar en salud, como lo decía Levi anteriormente, salud, educación y diferentes de pronto temas, no sustituyen de todas maneras la misionalidad del Estado. O sea, si bien digamos este tema es una oportunidad de inversión dentro de las comunidades, aún así el Estado tiene un deber también de seguir aportando en estos territorios y sobre todo en una geografía tan dispersa como es la Amazonía colombiana. Entonces, pues es más o menos una. Ya, gracias. No sé, Hans, tú ya te anticipaste un poco en responder esto. No sé si quieres complementar algo brevemente o pasamos a la siguiente. Como el cómo ya lo contesté, pero ¿en qué? Eso es importante. En la Sierra Nevada, específicamente en el Magdalena, que es el proyecto que estamos desarrollando en el departamento del Magdalena, nuestro territorio ancestral, solamente somos propietarios del 10% de todo nuestro territorio. El resto está en manos de privados campesinos y empresarios, la zona bananera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo, o lo que decidieron las autoridades, la preocupación en general de las comunidades indígenas y de las etnias indígenas de la Sierra Nevada es recuperar el territorio. Entonces, la prioridad 1A para invertir estos dineros es colectivo. Es colectivo, como son casi todas las cosas de nuestra cultura, y la idea es recuperar el territorio y fortalecer el sistema de gobierno y la capacidad instalada, como decía el compañero, que creo que eso son preocupaciones de la mayoría de los pueblos. Gracias. Quisiera pasar a ti mismo con la siguiente pregunta, que creo que ya mencionaron algo, pero quisiera que puntualizaran mejor, es si en algún momento reciente o en el pasado han recibido algún tipo de asesoría por parte de alguna entidad del gobierno local, regional o nacional para orientar o para abordar estos tipos de propuestas al interior de las organizaciones comunitarias. Tú en el caso de la Sierra Nevada. Bien, pues en nuestro caso no, de ninguna manera. Del Estado nunca hemos recibido ningún tipo de capacitación ni taller, nada, nunca. Con la empresa, con los desarrolladores del proyecto, todo el tiempo estamos estudiando, estamos revisando, construimos los contratos de manera conjunta con nuestros abogados. Entonces, nosotros mismos nos ha tocado formarnos con respecto al tema para poder, digamos, tener una conversación fluida con los desarrolladores. Ya. Y en el caso de la Amazonía… Sentimos también que no se le ha prestado suficiente interés por parte del Estado. Es decir, si esto fuera periódicamente habría capacitaciones, de pronto formaciones periódicas por las corporaciones o tal vez por las gobernaciones, pero esto no se da y menos tampoco en el territorio amazónico, teniendo en cuenta pues la dispersión geográfica y pues que digamos son 64 pueblos indígenas, pero pues algunos son muy pocos, ¿no? Y están distribuidos en diferentes zonas. Entonces, nosotros como OPIAC en algún momento hicimos un ejercicio en 3 departamentos, Baupés, Guainía, Caquetá, junto con el programa Visión Amazonía de capacitación en este tema de Red Más. Sin embargo, dimos cuenta que fue un error también el tema de que esto necesita capacitaciones periódicas y no es una sola capacitación de una sola vez, ¿sí?
Tenemos en cuenta que de pronto las comunidades indígenas, si bien apropian el conocimiento, necesitan un refuerzo y una actualización constante, y también pues somos conscientes de que este es algo que es muy dinámico y está cambiando pues con las diferentes normatividades, ¿no? Entonces sí haríamos el llamado también desde los pueblos indígenas amazónicos a construir en conjunto y a seguir de pronto también dotando de capacidad instalada a nuestras comunidades, y más de cara a procesos como lo es la consulta previa de Red Más. Digamos, esto es un proceso que también llevan las comunidades indígenas para pues tener en cuenta, y la idea es que las comunidades puedan llegar, los pueblos indígenas ya capacitados a estos procesos de consulta para dar una discusión real en pro de también y beneficio de ellos mismos. Gracias. Jaime, que quería cambiar un poco y que nos contaras si las organizaciones que ustedes agrupan están conscientes o tienen conocimiento de las salvaguardas generales para proyectos red, específicamente, que fueron aprobadas hace ya más de una década en la Conferencia de las Partes de Cancún, en México, y que el gobierno nacional las ha asumido y ha tenido una interpretación para las condiciones locales. Sin embargo, no se ha reglamentado, no hay una norma que, digamos, respalde la utilización de estas salvaguardas. ¿Ustedes son conscientes que existen esas salvaguardas, que las podrían aplicar eventualmente? Bueno, yo creo que ese tema de salvaguardas es un tema, digamos, todavía más lejos de la comunidad de los temas que acá se han hablado hasta ahora. Claro, cuando uno le hablan de salvaguardas, uno inmediatamente, pues obviamente la mente se va, vamos a prevenir, vamos a garantizar, vamos a evitar, seguramente, y las salvaguardas tienen que ver fundamentalmente con tres elementos que percibe uno en la lectura. Hay tres tal vez clases de salvaguardas. Una ambiental, que seguramente que es la más importante para nosotros hoy en la conversa, pero también hay una salvaguarda social que es muy clave, y hay una salvaguarda económica. Esa salvaguarda, ¿qué nos está diciendo la Convención de las Naciones Unidas del Cambio Climático 2010 seguramente? Porque para hablar de salvaguardas habría que hablar de Cancún, habría que irse a México, seguramente habría que hablar de la COP10, ¿cierto? Habría que hablar del Sistema Nacional de Salvaguardas, tendríamos que hablar del Sistema de Información de Salvaguardas. Nosotros entendemos las salvaguardas, doctor Jara, fundamentalmente como un mecanismo que persigue como tres tareas también. La primera, evitar que todas las tareas de conservación tengan un impacto negativo en las comunidades, porque es posible que en la tarea de conservación también tengamos riesgos de afectar a las comunidades desde el punto de vista ambiental, social o económico. Pero también es importante en el marco de las salvaguardas que los proyectos, ojo con esto, es muy importante que esos proyectos que van a desarrollar en las comunidades no generen impactos negativos, porque también los pueden generar, y ahí está esa salvaguarda que es clave. Y una tercera parte, que esa es la parte, digamos, que hoy está muy de moda, que tiene que ver con las salvaguardas, y es la distribución. Otra vez vuelve el tema a la mesa, y es la distribución de las utilidades. O sea, ahí hay un elemento para salvaguardar a las comunidades, que a la hora de distribuir esos recursos, ¿cierto?, esas comunidades puedan tener los beneficios que correspondan. Y yo creo que allí sí es importante que no tanto la institucionalidad llamada como gobierno, sino el sector civil, sobre todo el tema privado, en este caso Azocarbono, pudiéramos tener las comunidades elementos que faciliten ese diálogo, porque claro, si vos vas a hablar de negocio con alguien y vos no tenés ni idea de negocios,
pues vos vas a salir tumbado seguramente. Hay que formar a la gente en cómo atender esa conversa que tiene que ver con la economía, y eso tiene que ver con las salvaguardas. ¿Qué tiene que ver con las salvaguardas? También un elemento clave que también lo escuché esta mañana, que tiene que ver con la asociatividad. Y uno entendería después, ¿eso qué tiene que ver con la salvaguarda? Claro, en la medida que vos tengas capacidades de asociatividad, tenés mayor capacidad para negociar. Y en la medida que tengas mayor capacidad para negociar, pues seguramente que vas a tener unos dividendos superiores. Entonces, lo que yo les quiero expresar sobre salvaguardas es que sí conocemos, las comunidades conocen muy poco, es verdad, conocemos muy poco sobre salvaguardas. Y ahí necesitamos mayor información. Si ustedes revisan los contratos, algunos contratos que hemos firmado, que han firmado las comunidades con desarrolladores de proyectos, ahí aparece un artículo por allá, 1 o 2, no aparecen más artículos sobre las salvaguardas. Y fundamentalmente se refieren a las salvaguardas ambientales y sociales, pero no se refieren a las salvaguardas económicas. Y esas también tienen que estar ahí en ese contrato de asociación o como se llame la figura jurídica que va a firmar la comunidad con ese desarrollador de proyectos. O sea, que a la gente le quede clara que hay unas normas que le garantizan a la comunidad esos derechos. Hablábamos ahora en una conversa en el entretiempo que no habían reglamentado el Sistema Nacional de Salvaguardas, pero no tenemos necesidad de reglamentar las leyes para que las podamos aplicar. Solamente tú reglamentas una norma cuando no está clara, y si no hay claridad, tú reglamentas para que se entienda. Pero las salvaguardas están claras si uno empieza a leerlas al detalle. Bueno, Jaime, muchas gracias. Hans, ¿tú quisieras comentar sobre este aspecto de las salvaguardas para el caso de Bien, los COVID? sí, definitivamente, de acuerdo con el compañero, nosotros estamos lejos de conocer el tema de las salvaguardas. Sin embargo, nuestra cultura y nuestro sistema de conocimiento ancestral se preocupa de manera auténtica por salvaguardar el tema cultural, el tema, incluso lo económico, es muy importante. Entonces, la instrucción de parte y resultado de las asambleas y de las discusiones internas de las autoridades y el sistema de gobierno propio hacia los abogados que se iban a enfrentar al tema de contratación y todo eso, fue que se preocuparan por salvaguardar precisamente los principios de la cultura y del sistema de vida, que es muy, muy particular en nuestro contexto, y pues nuestros jurídicos están tienen bastante conocimiento del sistema cultural, del sistema de vida. Por lo tanto, en el espacio de negociación, el espacio de contratación, está bastante protegido el asunto cultural, social, económico de nuestro pueblo. Gracias, Hans. Bueno, Sebastián, no sé si quieres cerrar este tema y para dar espacio de pronto a un par de preguntas. Sigue. Sí, en el caso de la Amazonía es más como el entendimiento de estas salvaguardas, ¿no? Digamos que en los diferentes contratos muchas veces queda salvaguarda de algún tipo social o ambiental, y traigo a colación, por ejemplo, el caso de la conservación, ¿no? Que la conservación se entiende como no usa el territorio o manténgalo ahí conservado, y pues digamos desde el sistema de conocimiento tradicional, el sistema de conocimiento de los pueblos indígenas amazónicos, ellos usan, manejan y administran su territorio y no es necesariamente dejarlo intacto. Entonces, de pronto diferencia o falta de entendimiento de pronto entre las partes de las salvaguardas es lo que a veces genera choques entre los implementadores y también las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, por ejemplo, en algún momento se generan esas divisiones y llega otra empresa implementadora a ofrecer otras garantías, y ahí es cuando se empieza a enredar la situación. Pero lo importante ahí también es, en lo personal, digamos, las mejores salvaguardas son los derechos indígenas, es decir, el respeto de pronto a
la autonomía de los pueblos indígenas, a sus sistemas de gobierno, sus sistemas de conocimiento, que se les permita tener la seguridad jurídica, la tenencia de sus territorios, procesos de ampliación, pues el desarrollo de sus sistemas de conocimiento propios, sistema de salud, sistema educativo. O sea, esas son las mejores salvaguardas y que en estos proyectos pueden quedar y seguramente permitirían que se dé un buen panorama. Muchas gracias. Bueno, hay espacio para una o dos preguntas de parte del público. Por favor, se identifica y nos dicen a quién va dirigida la pregunta. ¿Nadie se apuntó? Ah, qué bien. Gracias, buenas tardes. Constanza Olaya de Circulando Fundación. Hans, quisiera un poco que nos contaras en la experiencia cómo ha sido ese relacionamiento también con las autoridades ambientales en términos de que tenemos áreas protegidas en los territorios. Y esto, por supuesto, también conlleva a otro sinnúmero de restricciones que pues hay que también tener sobre la mesa en los momentos de negociación. Nuestro relacionamiento con las autoridades ambientales como corporaciones autónomas y Ministerio de Medio Ambiente, Parques Nacionales. Con respecto no ha habido ninguna intervención de Parques Nacionales realmente o de la Corporación Autónoma del Magdalena con respecto a la formulación y gestión del proyecto. No tenemos ningún tipo de relación. Eso con la pregunta que hicieron de los talleres, del relacionamiento que hemos tenido con el Estado, ahí está el asunto. No hemos tenido ninguno y parece que ellos no se enteran de estas cosas en las regiones. Seguramente en un nivel más general tienen conocimiento en detalle del mercado del carbono, pero localmente no tienen nada que ver y nosotros no contamos con su participación para nada. Bien, gracias. Se nos agotó el tiempo. De pronto, una pregunta más. Sigue. Gracias. Henry Martínez de la ACP. Y complementando un poquito la pregunta, cuando uno quiere implementar proyectos en territorios étnicos, encuentra dificultades muy grandes precisamente por la falta de entendimiento entre las comunidades, el SINA y todas las demás autoridades. ¿Cómo creen ustedes, especialmente con la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, cómo pueden desde las comunidades hacer que los tiempos realmente sean efectivos y uno pueda seleccionar territorios o actividades en esos territorios? Muchas veces se evitan precisamente porque es tan complicado juntar al SINA con la Dirección de Consulta Previa, con las comunidades que no se pueden implementar. ¿Para quién la pregunta? Gracias. Bueno, yo creo que en las instituciones que usted mencionó ahora hay una entidad rectora que es el SINA y uno entendería que quien debería facilitar esa conversa debiera ser esa institución que está en cabeza del Ministerio de Ambiente. Pero claro, no es tan fácil que eso pueda suceder por lo que ya han expresado mis compañeros, y es la falta de comunicación entre las distintas dependencias. Pero seguramente que en el caso de ustedes, que son muy importantes para estos proyectos, porque claro, seguramente que ustedes están ávidos de proyectos desarrollar porque es también parte del negocio. Seguramente que si ustedes buscan al SINA, que es una figura jurídica, va a ser complejo, pero allí en el Ministerio de Ambiente, ahí hay una dirección étnica tanto para las comunidades negras como para las comunidades indígenas, para los pueblos rum, y seguramente que yo creo que ese podría ser un buen camino, que ellos, dependiendo del territorio que vayan a tocar, así mismo toquen la puerta a través del Ministerio del Interior. ¿Por qué el Ministerio del Interior y no del SINA? Porque ese ministerio es garantía
para las comunidades. Entonces, mi sugerencia es que lo hagan a través del ministerio, dependiendo del territorio, asimismo refieran la dirección, sea de indígenas o sea de comunidades negras. Bueno, muchas gracias. Creo que me parece que hay un claro mensaje de parte de las organizaciones que ustedes representan a las autoridades y también a los implementadores. Hay que trabajar más con los conductos que mencionaron aquí los panelistas y entablar diálogos sinceros, transparentes, y establecer hojas de ruta que proporcionen la suficiente seguridad y trazabilidad y transparencia en las decisiones de las comunidades. Les agradezco muchísimo por este panel, espero que haya sido de interés y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas por hacer parte de este bloque de la tarde con esos temas tan importantes que tienen que ver con la apropiación del conocimiento en todo lo que tiene que ver con el mercado del carbono, también con la protección ambiental, social, económica y, como lo decía uno de nuestros panelistas, mayor capacidad y asociatividad para que de esta manera pues pueda haber un trabajo que salga adelante y que se haga en equipo.